Se encuentra en este recinto legislativo el doctor Víctor Carlos Armas Zagoya. Reanudamos la sesión, perdón. Se encuentra en este recinto legislativo el doctor Víctor Armas Carlos Zagoya, secretario del Medio Ambiente del Estado de Zacatecas, para ampliar la información relativa a las políticas institucionales en materia de agua potable y alcantarillado, así como del proyecto de construcción y ducto de distribución de la presa Milpillas en el municipio de Jiménez del Teúl, Zacatecas. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Esta presidencia informa a la Asamblea que por acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, el desarrollo de la comparecencia es la siguiente. Intervendrá el ciudadano doctor Víctor Carlos Armas Zagoya, secretario del Agua y Medio Ambiente del Estado de Zacatecas, hasta por un tiempo de 30 minutos. Luego, esta presidencia abrirá un registro por única vez de los ciudadanos diputados que deseen formular preguntas o cuestionamientos en un tiempo máximo de hasta 5 minutos. Luego vendrán las respuestas del señor secretario hasta por 20 minutos. Para todos los diputados que formularon preguntas posteriormente, réplica de los ciudadanos diputados hasta por 3 minutos. En tal virtud, se le concede el uso de la tribuna al señor secretario por un tiempo de hasta 30 minutos. Con su venia, diputada presidenta, señoras y señores diputados de esta 62ª legislatura del Estado, atendiendo su oficio y con base en lo señalado en el artículo 65, fracción 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, del artículo 18, fracciones 10ª y 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, atiendo ese citatorio de comparecencia ante esta soberanía popular para expresar el proyecto hídrico Milpillas, así como el diagnóstico en que guarda los sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado de cada uno de los organismos de agua potable. Quiero aprovechar primero para reconocer al diputado Santiago Domínguez Luna, quien tuvo la visión y el acierto de hacer esta solicitud, y por supuesto reconocer al Pleno de esta soberanía la invitación que hacen a un servidor para poder comparecer en un tema que es fundamental para los zacatecanos, como lo es el agua potable. Iniciaría la intervención para señalar que la condición que presenta en este momento los mantos acuíferos en Zacatecas, prácticamente tenemos una situación de agotamiento. Es decir, particularmente nuestros mantos acuíferos en la zona central del estado se encuentran agotados, y hay que señalar que la única fuente de abastecimiento de agua potable en el estado es el agua que se extrae de manera subterránea. De tal suerte que con esta condición cada vez más se perfora a más de 300 metros, es decir, cada vez hay menos agua, y esto es importante señalar que las condiciones climatológicas que guarda nuestra entidad han producido que nuestra temporada, por ejemplo, de sequía cada vez sea más prolongada. Y es importante señalar que Zacatecas se encuentra situada en el penúltimo lugar de precipitación pluvial de manera nacional. En Zacatecas la precipitación es alrededor de 430 milímetros al año, y lo que provoca evidentemente que no haya una recarga en los mantos acuíferos. Es importante señalar que la Comisión Nacional del Agua, en conjunto con la Universidad Autónoma de Zacatecas, realizó un estudio en los acuíferos de Calera, Chupaderos y Agua Naval, que se encuentran en este momento en una situación crítica, y que hay que señalar
es insostenible a largo plazo, trayendo como consecuencia el agotamiento, como señalábamos, de estos mismos acuíferos y los costos de extracción más altos, agrietamiento de los suelos, mala calidad del agua y con niveles, por supuesto, de arsénico y de flúor, por encima de la norma del consumo humano. Es importante darle lectura a lo que sería la conclusión de este estudio. 1. En las condiciones actuales, la oferta de agua para el sector público urbano es insuficiente para satisfacer la demanda actual. 2. Además, en la actualidad existe un grave problema de sobreexplotación de los acuíferos que proveen agua a la zona de influencia del proyecto, es decir, el corredor Fresnillo, Enrique Estrada, Calera y la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe. 3. Dicha sobreexplotación de los acuíferos tiene como consecuencia el agotamiento de estos, lo que a su vez genera, como decíamos, altos costos de extracción y posiblemente sea la causa de aparición de grietas en el área de influencia del proyecto. Señalábamos con claridad que en el caso particular del centro histórico de la ciudad de Zacatecas, nuestras líneas de conducción tienen en este caso una filtración superior al 45% y evidentemente también ya generan grietas en estas líneas de conducción. 4. Adicionalmente, se verifica un deterioro en la calidad del agua como resultado de la extracción de la misma a mayor profundidad. De manera específica, se encuentran niveles de arsénico y flúor por encima de la norma del consumo humano. Estas son las conclusiones del estudio de la Comisión Nacional del Agua y de la Universidad Autónoma de Zacatecas que ponemos a la disposición de esta soberanía. Es importante también determinar cuál es la necesidad de agua del corredor Fresnillo-Zacatecas. Por ejemplo, Giapás requiere al año 27 millones de metros cúbicos. Ciapaf, que da, por supuesto, servicio a Fresnillo, 11 millones de metros cúbicos. Entre Calera y Enrique Estrada suman un consumo anual de 1 millón de metros cúbicos. Prácticamente la suma total de Giapás, de Ciapaf, de Calera y de Enrique Estrada es de 39 millones de metros cúbicos. Al momento de la construcción y de la operación del sistema Milpillas, que dotará de 47 millones de metros cúbicos al año, prácticamente tendremos una solvencia de gasto de 8 millones de metros cúbicos, superando la condición que tenemos en este momento, que es de déficit del abastecimiento de agua potable. Les pediría respetuosamente, señoras y señores diputados, tienen en su poder una presentación para que podamos darle seguimiento al proyecto del sistema Milpillas. Señalábamos el sistema Milpillas, es un sistema de abastecimiento de agua potable para la región centro, Enrique Estrada, Calera, Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe. Tiene como objetivo beneficiar a 515,000 habitantes que corresponden al 35% de los habitantes de este estado. Este sistema Milpillas tiene dos proyectos. Uno es la presa, que es el almacenamiento de 64 millones de metros cúbicos, y el otro es el acueducto, es decir, la línea de conducción del agua desde Jiménez del Teúl hasta prácticamente la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, pasando por los municipios ya señalados. Es importante observar que es la obra hídrica más importante del Gobierno de la República y vamos a ir explicando a ustedes el apoyo que hemos tenido de parte de la Comisión Nacional del Agua, particularmente del director general Roberto Ramírez de la Parra. Señalábamos como antecedentes que prácticamente estas 13 localidades ubicadas en los municipios señalados, todos ellos suman una población importante de beneficio de 4 de cada 10 zacatecanos. El antecedente es que este corredor Zacatecas-Fresnillo es la región con mayor crecimiento poblacional en el estado y que los incrementos sustanciales van a representar un reto en cuanto al abastecimiento del agua. En el 2016, la Comisión Nacional de Población estimó un número de 485,100 habitantes,
pero es importante señalar que la proyección de la propia CONAPO para el 2050 será de más de 570,000 habitantes. El diagnóstico es que las aguas subterráneas son en este momento, decíamos, la única fuente de abastecimiento urbano para el corredor, y debido a los volúmenes de extracción de los acuíferos, que son en este caso mayores a los de las recargas, presentan importantes niveles de sobreexplotación, particularmente los acuíferos locales como lo es el Aguanaval, Chupaderos y Calera, que son en este caso los que tienen la mayor sobreexplotación en la entidad. En conjunto tienen un déficit de 285 hectómetros cúbicos, que equivale a 9.04 metros cúbicos por segundo, lo que cada vez se requiere perforar pozos, decíamos, a mayor profundidad. Incluimos una tabla diagnóstico para que ustedes vean el déficit en millones de metros cúbicos que se tienen actualmente. Chupaderos, por ejemplo, tiene 113 millones, Calera 80 millones, Aguanaval 90 millones. Es decir, la condición de los acuíferos en el centro del estado prácticamente presenta una situación crítica. Es importante, señoras y señores legisladores, precisar que de los 10 usos a los que se destina el caudal extraído de los acuíferos, el sector agrícola ocupa el primer lugar con poco más del 88% en cifras totales, mientras que el sector público urbano representa únicamente el 8.3% del consumo. Bien, beneficios. Con el proyecto Milpillas de agua superficial se reduciría en gran medida la sobreexplotación de estos acuíferos subterráneos, el actual desabasto del vital líquido en las zonas urbanas, así como el aumento considerable en la calidad del agua que se destina para el consumo humano, toda vez que sería agua de río y que en el proyecto más adelante vamos a explicar se potabilizaría prácticamente desde el origen. Es importante también señalar que se dotaría de 1.3 metros cúbicos por segundo, que equivalen a 41 millones de metros cúbicos anuales, insistimos, con beneficio en 4 de cada 10 habitantes del estado. En el caso de las comunidades del municipio de Jiménez del Teúl, se ha estado gestionando y realizando proyectos de rehabilitación y nuevas redes de agua potable, estudios para la planta de tratamiento de aguas residuales en la cabecera municipal. Desglosaríamos, señoras y señores legisladores, cada uno de los proyectos. Presa. Ubicación de la presa se encuentra dentro del municipio de Jiménez del Teúl, ubicada en un área de inundamiento de 300 hectáreas, de forma alargada y regular, decíamos como una culebra, situada sobre la cuenca del río Milpillas, que tiene origen en la zona boscosa de ese municipio. La presa se estima en este modelo, que es importante destacar que la Conagua tiene muy hecho este modelo, tanto en lo físico como en lo financiero. Tenemos la presa El Realito, que se hizo en San Luis Potosí, y también el acueducto número 2, que se realizó en Querétaro, que es muy similar al modelo que se haría en el caso de Milpillas. La presa tendría una capacidad de 64 millones de metros cúbicos, con una cortina de concreto compactado, con una altura de 90 metros y un vertedor cimacio tipo Krieger con dentellones para frenar la velocidad del agua, con un canal de descarga de 100 metros para proporcionar, decíamos, 1.3 metros cúbicos por segundo. El proyecto de la presa es importante destacar, señoras y señores legisladores, que se encuentra ya en una gestión de la administración anterior del gobierno del estado, que se hizo ante la Comisión Nacional del Agua, y la propia Comisión Nacional del Agua inscribió en un registro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El registro en cartera lo tienen ustedes, tienen la clave señalada, pueden entrar a la página de internet de la Secretaría de Hacienda, a la unidad de inversión, y se van a dar cuenta que lo más importante para nuestra entidad es que este proyecto cuenta con cartera en Hacienda. ¿Por qué lo señalo? Porque prácticamente este registro en Hacienda es lo que nos ha permitido ir avanzando en los pasos técnicos para que podamos concretar el sistema Milpillas.
De la gestión de septiembre al 2016, a este momento del 2017, lo que se hizo es formalizar de parte del gobernador del estado ante el director de la Comisión Nacional del Agua el que sí se quiere realizar la construcción de la presa, y también la gestión ante la propia Secretaría de Hacienda y el Fondo Nacional de Infraestructura para que puedan irse asignando los recursos para que el proyecto pueda concretarse. También trabajamos con la subdirección técnica de la Comisión Nacional del Agua, que encabeza Víctor Alcocer Yamanaca, para que pudiera permitirnos hacer de manera paralela los últimos estudios que nos permitan un producto de proyecto ejecutivo tanto de la presa como del acueducto, para que en esta condición que Zacatecas tiene y en esta imperiosa necesidad y urgente atención de tener agua, no tuviéramos primero un proyecto de presa y después realizar el proyecto del acueducto, porque esto nos hubiera llevado 2 ejercicios fiscales. Lo que logramos con la subdirección técnica es que nos autorizaran a hacer los trabajos de manera paralela para que pudiéramos salir a licitar en este ejercicio 2017 la construcción de la presa y también del acueducto, lo cual nos permita para el primer semestre del año 2021 tener funcionando el sistema Milpillas. También se combinó, que esto es importante señalarles, señoras y señores legisladores, con la Comisión Nacional del Agua para que pudiéramos obtener del recurso canalizado a Zacatecas el 65% del mismo para que se pudiera asignar a los estudios de la presa. Y yo quiero señalar la voluntad del Gobierno de la República y por supuesto de la Comisión Nacional del Agua, que han sido aliados del Gobierno de Zacatecas para que podamos en este caso tener la fuente de inversión que nos permita realizar ambos proyectos ejecutivos. ¿En qué etapa estamos en este momento? En el proceso de las licitaciones e inicio de trabajos para los estudios técnicos y el proyecto ejecutivo de la presa, entregando el resultado para finales de septiembre de este año, que por supuesto estará a disposición de esta soberanía. ¿Qué es lo que se está haciendo? El proyecto ejecutivo para determinar las especificaciones técnicas de la construcción, en este caso de la cortina, los trabajos de las obras de desvío, la revisión de los taludes respecto a la permeabilidad de los mismos. Pero es importante también destacar, señoras y señores legisladores, que el costo de estos estudios únicamente está señalado en un 2% de lo que se tiene proyectado que cueste la obra. Regularmente ustedes conocen bien que un proyecto ejecutivo tiene un costo de entre un 5 y un 8% de la obra. Para Zacatecas, porque fue la indicación del gobernador Tello, bajamos los costos para que únicamente fuera el 2% de lo que se tiene estimado en el costo de la presa, y más adelante verán ustedes la información con mayor precisión. Decíamos, esperamos licitar en este ejercicio 2017 y el tiempo de construcción sería de 3 años. Bien, el proyecto de la presa se estima un costo de 1,800 millones de pesos. ¿Por qué estimamos este costo? Porque el realito que se hizo en San Luis Potosí, que inició su construcción en el año 2008 y se inauguró en el año 2012, prácticamente tuvo un costo similar. Es importante señalar que los precios internacionales del acero han subido y nosotros tenemos un estimado. Esta es una proyección, pero los últimos estudios son los que nos van a arrojar el costo exacto para poder salir a hacer una licitación de carácter internacional por el monto de la presa y del acueducto. Nosotros estamos estimando que la fuente de financiamiento sean recursos 100% federales, es decir, del presupuesto multianual de la Comisión Nacional del Agua, y en este caso el responsable de la licitación por norma es la Comisión Nacional del Agua, que eso sería prácticamente lo de la presa. Segundo proyecto del sistema Milpillas, acueducto. El acueducto es de 167 kilómetros de longitud, consta de un trazo propuesto a través de 6 kilómetros de terrenos ejidales y particulares, pero la mayoría del trazo del acueducto viene por el derecho de vía de los caminos estatales y las carreteras federales. Entonces, aquí concentraríamos la gestión
ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, por supuesto, al interior de la Secretaría de Infraestructura, pero prácticamente la afectación hacia particulares es únicamente 6 kilómetros de estos 167, atravesando la Sierra de Jiménez del Teúl y Valparaíso para llegar a Fresnillo sobre los derechos de vía, decíamos, de caminos estatales, tomando desde el punto la línea de la autopista Fresnillo-Zacatecas. Bajaría el trazo del acueducto que está propuesto y que se está revisando en este proyecto técnico prácticamente por la carretera estatal que viene de Valparaíso a Fresnillo, llegaría a Fresnillo y prácticamente, digamos, por la parte de atrás, por la mina Proaño, conectaría a la autopista que viene Fresnillo-Zacatecas y tomaríamos todo el derecho de vía. Pero la afectación a particulares solamente es un trazo lineal de 6 kilómetros y vamos a observar que en este caso el acueducto, como se está planteando, es una línea de conducción que tiene 1 metro de diámetro. Decíamos, son 167 kilómetros con una tubería de acero con un recubrimiento interior de grado alimenticio para que nos permita traer esa misma calidad de agua que sale de la planta potabilizadora a prácticamente los municipios y toda la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe. El gasto conducido, decíamos, es de 1.3 metros cúbicos por segundo y el diámetro es 1.10 metros de estos tubos. Se plantea una planta potabilizadora ubicada en 16 hectáreas, precisamente donde surge la presa, donde se sentaría la presa Milpillas, también un tanque de cambio de régimen con una capacidad de 15,000 metros cúbicos, 3 plantas de rebombeo que estarían ubicadas en la salida de la cortina, antes del tanque, 300 metros sobre el nivel de la cortina y la llegada a Fresnillo. Es decir, prácticamente el agua se subiría y después por gravedad se va a bajar a Fresnillo para que podamos ahorrar el tema del costo y el mantenimiento del acueducto. ¿Cómo recibimos el proyecto del acueducto? Teníamos un anteproyecto, pero también una factibilidad técnica. Sin embargo, no teníamos el registro en Hacienda y tampoco se había iniciado la gestión ante el Fondo Nacional de Infraestructura. Pero ¿qué nos permite a nosotros retomar esta parte? Que, insisto, el acierto de haber registrado en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda nos permitió el que ya estuviera el proyecto prácticamente considerado por la Secretaría de Hacienda, viable, factible y evidentemente con toda la condición para gestionar los recursos necesarios para la construcción. ¿Qué hemos hecho de septiembre de 2016 a esta fecha? Retomar los trabajos técnicos con la Comisión Nacional del Agua y, por supuesto, una carta de intención del gobernador Alejandro Tello ante la Secretaría de Hacienda y el Fondo Nacional de Infraestructura para que nos permitieran entrar a la última fase de los estudios, sobre todo de carácter financiero y legal, para que pudiéramos ser acreedores a los recursos no recuperables de parte del Fonadín. El segundo, un acuerdo de inversión al proyecto entre el Fondo Nacional de Infraestructura, es decir, el gobierno de Zacatecas hace un compromiso de hacer una coinversión con el Fondo Nacional de Infraestructura para que podamos concretar la construcción del acueducto. 3, una parte fundamental fue la factibilidad técnica ante la Comisión Nacional del Agua para que pudiéramos dar inicio a estos últimos estudios de las ingenierías básicas, de la propia línea de conducción, las plantas de rebombeo y las plantas potabilizadoras que nos permite en su conjunto integrar el proyecto ejecutivo de la construcción del acueducto. Obtuvimos la autorización del Fondo Nacional de Infraestructura y de la Comisión Nacional del Agua para realizar precisamente estos estudios, los estudios técnicos, pero también el aval para realizar los estudios financieros necesarios y, por supuesto, jurídicos que nos permitan concretar la construcción del acueducto. ¿Cuál es el estado actual del proyecto del acueducto? Está en proceso las licitaciones para los estudios técnicos de ingeniería básica, de factibilidad jurídica y financiera, para desarrollar un posible esquema de asociación público-privada para el financiamiento de la construcción del acueducto. Y también se estima que nosotros podamos tener este producto a finales o mediados de julio del 2017, lo cual nos puede permitir para el mes de agosto del 2017 poder lanzar las bases de licitación o la convocatoria para la construcción del acueducto. También logramos, en el caso del proyecto del acueducto, reducir en un menor costo del 2% de lo que se tiene estimado que pueda costar la obra.
Es importante también, señoras y señores diputados, que ustedes conozcan que también parte de este proyecto, que es integral, se está trabajando en la mejora integral de gestión y planeación de los organismos operadores, tanto de Chiapas, de Fresnillo, de Calera y de Enrique Estrada, lo cual estamos observando el estado físico de las líneas de conducción, pero también su situación financiera para que puedan, en este caso, incorporarse al sistema Milpillas. El tiempo de construcción del acueducto se estima en 3 años, es decir, inicio en enero del 2018 y decíamos conclusión el primer semestre del año 2021. El financiamiento del acueducto, es importante también que esta soberanía conozca que los costos de operación y mantenimiento serán pagados por los organismos operadores de agua potable mediante los ahorros que se obtengan en los gastos de operación de las mismas y, por supuesto, en la recaudación por la prestación del servicio de agua potable. Como los organismos van a dejar de gastar, digamos, en energía eléctrica para la utilización de los pozos, ese recurso prácticamente se va a ir a pagar el mantenimiento y la operación del acueducto, lo cual nos deduce que el gobierno de Zacatecas no está pensando que haya un particular en la operación del acueducto. La operación del acueducto la hará el gobierno de Zacatecas. El dueño del agua es el gobierno de Zacatecas porque tenemos una concesión que por supuesto está a nombre del gobernador Alejandro Tello Cristerna como representante del Estado, y evidentemente el agua será siempre de Zacatecas. Esta agua en bloque que tendrá el gobierno la venderá a los organismos, pero la participación del sector privado únicamente se concreta a la construcción del acueducto, no a la operación. El responsable de la licitación del proyecto del acueducto es la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, es decir, el gobierno de Zacatecas. El financiamiento del acueducto ya lo señalamos y es importante que ustedes observen que el costo del acueducto sería de 3,800 millones de pesos. No tienen esa lámina, ¿verdad? Subsecretario, pasa por favor la lámina a los señores diputados. 3,800 millones de pesos es el costo del acueducto y se estima que el 51% del costo del acueducto lo asuma el gobierno de Zacatecas, es decir, en números agregados 1,900 millones de pesos, y el financiamiento del 49% se obtenga en una gestión ante el Fondo Nacional de Infraestructura, que serían 1,800 millones de pesos. ¿Cómo le haría el gobierno de Zacatecas, en este caso para los 1,900 millones de pesos? Tenemos 2 alternativas. Una, que es ir a la gestión pública para que podamos lograr recursos federales etiquetados en el presupuesto de egreso de la Federación que nos impida ir, en este caso, a un esquema de asociación público-privada, y si la gestión no fuera, digamos, exitosa, entonces podemos ir a un esquema de asociación público-privada para financiar estos 1,900 millones de pesos. Es decir, no hay una decisión respecto al financiamiento, son 2 alternativas. Lo que en este momento estamos construyendo y que acordamos con el director general de la Comisión Nacional del Agua es entregar el resultado de los estudios financieros que nos permita tener ya la decisión del Fondo Nacional de Infraestructura para obtener el subsidio de estos 1,800 millones de pesos que constituye el 49% de los 3,800 millones de pesos de costo estimado del acueducto. Lo que seguiría y que por supuesto pasaría por la decisión de esta soberanía es el financiamiento de la parte del Estado de Zacatecas. Si hacemos una gestión pública entre todas las fuerzas políticas, que sería lo ideal, para que pudiéramos tener una asignación presupuestal en el presupuesto de egresos de la Federación y que pudiéramos tener en este caso la fuente de financiamiento para la aportación del Estado, o bien nosotros fuéramos a un esquema de asociación público-privada, pero eso corresponde a una decisión soberana de ustedes, señoras y señores diputados. El primer pago del sistema Milpillas, si fuéramos a un esquema de asociación público-privado, hay que señalar, prácticamente se haría hasta que se encuentre en funciones. Es decir, ¿la condición financiera del Estado se vería vulnerada? No, porque un esquema de asociación público-privada únicamente empieza el primer pago cuando el servicio está prestándose. Es decir, cuando haya la primera gota de agua
en el caso de este corredor Zacatecas-Guadalupe-Fresnillo, entonces en ese momento se puede empezar a pagar. Nosotros estimamos que pueda tener un costo anual de 200 millones de pesos si fuéramos a un esquema de asociación público-privada, y 200 millones de pesos pueden tener una base también en el impuesto sobre nómina que ustedes aprobaron en diciembre del año 2016 en la Ley de Ingresos, y que tiene prácticamente determinado un ingreso de 447 millones de pesos. No trastocaríamos la norma, porque la norma nos impide que no se pueda comprometer en este caso el impuesto más del 50%. El impacto de los 200 millones prácticamente sería menor al 40% del impuesto sobre nómina que autorizó esta soberanía. Es importante para destacar la voluntad política del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y de la Dirección General de la Comisión Nacional del Agua, la asignación del presupuesto 2016-2017 en el caso particular de Zacatecas. Nosotros somos la séptima entidad que tiene mayores recursos asignados por parte de la Federación, pero es importante también que esta soberanía conozca que el sector prácticamente tuvo una reducción del 74% del presupuesto de carácter federal. Es decir, nosotros prácticamente tenemos más recursos que entidades vecinas como Jalisco, como Querétaro, como Nayarit, como Aguascalientes, y solamente estamos por debajo de la Ciudad de México, del Estado de México, del Estado de Guerrero, del Estado de Oaxaca, del Estado de Sinaloa y del Estado de Morelos. También es importante que las señoras y los señores legisladores conozcan que el 62% de este recurso ya está radicado en Zacatecas, y que también esa soberanía tenga presente que regularmente la Conagua no destina más del 5% del recurso para estudios. En el caso particular de Zacatecas, se nos permitió que nosotros pudiéramos hacer uso del 65% del recurso federal para que pudiéramos hacer esta aportación para tener, insisto, los últimos estudios y los proyectos ejecutivos tanto de la presa como del acueducto del sistema Milpillas. Incluimos una tabla importante que es la inversión federal del sector agua para el estado de Zacatecas, y ustedes van a encontrar una variación menor del 74%. Contra, evidentemente, el presupuesto 2016, tuvimos una aportación federal de 390 millones en números agregados, y para el 2017 tuvimos una aportación únicamente de 99.364.058 pesos con un centavo. La aportación también del Estado es importante destacarla. Nosotros en el año 2016 tuvimos una aportación que este Congreso determinó de 169.507.061 pesos. Para el año 2017 tuvimos la aprobación de un presupuesto de 65.597.000 pesos. Para el sistema Milpillas, esta soberanía determinó únicamente 25 millones de pesos. Esto evidentemente nos pone en una situación vulnerable, programática y por supuesto presupuestalmente hablando, porque tenemos un déficit de 33.864.581 millones de pesos para que nosotros podamos completar la aportación estatal para el presupuesto 2017 en todo lo que tiene que ver con el sector de agua. Es importante también destacar que la situación e implicación ambiental del sistema Milpillas está atendida. El gobierno de Zacatecas, el 19 de diciembre del año 2013, solicitó a la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de la República la concesión por 47.300.000 metros cúbicos al año para la explotación de uso público urbano. Esto también es importante determinar que esta concesión de agua para la presa impide que el agua sea usada para otro fin que no sea el abasto humano. No se puede utilizar ni para uso agrícola ni para uso industrial. Esta agua solamente es para consumo humano. Y aquí poníamos las claves de las resoluciones y por supuesto el número de expediente que ustedes también pueden constatar en la página de internet de la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y esta concesión fue otorgada al gobierno de Zacatecas hasta por 30 años. La situación e implicación del impacto ambiental del sistema Milpillas, también es importante destacar que el gobierno de Zacatecas el 13 de agosto del 2015 solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de la República la evaluación y resolución del manifiesto de impacto ambiental registrado con la clave que ustedes tienen
en su poder, por lo cual se emitió un oficio con el número que ustedes tienen en su poder de fecha 14 de junio del año 2016, en el cual la Dirección General de Impacto Ambiental de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat resuelve autorizar el proyecto de construcción de presa y acueducto para el aprovechamiento de los escurrimientos del río Milpillas con fines de abastecimiento de agua potable al corredor Zacatecas-Fresnillo. Yo quedo a la orden de esta soberanía popular. Muchas gracias. Diputada Gracias. Presidenta, molestarla si pudiera registrar mi asistencia. De igual manera, Adabache. Por favor, diputada, registrar las asistencias de los diputados. Presidenta, Gracias, señor secretario. Presidenta, solicitándole al secretario que nos haga llegar la hoja que no tenemos todavía en nuestro poder, por favor, antes de comenzar la sesión de preguntas. A partir de este momento y por única vez se abre el registro a las y los ciudadanos diputados. Quienes quieran participar para formular sus preguntas o cuestionamientos, favor de inscribirse. Jordana ante esta Bañuelos. presidencia. Adabache. Roy Barragán. Adabache. Santiago Domínguez. Cruz de Lira Isaura. Adabache, diputada. Ortega Cortés María Elena. Omar Carrera, por favor, Presidenta. Borrego Estrada Mónica. Isadora González Santibáñez. Santiago Domínguez. González Nava José María. Adolfo Samarripa. No, falta esa hoja, es que repitieron una. Guadalupe Flores. Se quiere al final, Presidenta. Jorge Torres Mercado, diputada presidenta. Castorena Berreyesa, Presidenta, por favor. Osvaldo Ávila, por favor, presidenta. Carlos Peña, si me hace favor, diputada Presidenta. Arturo López de Lara, Presidenta. Carolina Dávila, Presidenta. Holguín Serna Julia Arcelia. Ya sé. Lo doy a mencionar a ver si no omití a alguien.
diputada Giovanna Bañuelos de la Torre, diputada Guadalupe Adabache, diputado Luis Medina, diputado Omar Carrera, diputada Isaura Cruz de Lira, diputado Santiago Domínguez, diputado Adolfo Samarripa, diputada Guadalupe Flores, diputada Norma Angélica Castorena, diputado Osvaldo Ávila, diputado Carlos Peña, diputado Arturo López de Lara, diputado Carolina Dávila Ramírez, diputada Julia Holguín, diputada María Elena Ortega, diputada Mónica Borrego, diputado José María González Nava. Presidenta, yo fui el segundo que le pedí que me anotara. Yo como la cuarta, Isadora Santibáñez. Y eso que es mi compañera, Presidenta, pues ¿qué pasó allí, verdad? Diputada, Dijeron. Por eso dice. diputada Oye, presidenta, Barragán, casi hablé aunque como el quede al secretario final, Ronco. diputada presidenta Jorge Torres Mercado, aunque sea ya al final. Aunque sea el último, dice. Muy bien. Se cierra el registro. ¿Sí me registró Isadora Santibáñez, diputada presidenta? Sí. ¿Sí? Sí quedé registrado, diputada presidenta. Sí. Yo quería escuchar mi nombre, diputada presidenta, pero nada más quería confirmarlo. Sí, ¿verdad? Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas la diputada Giovanna Bañuelos de la Torre. Antes que nada, darte la bienvenida, secretario, agradecerte la exposición y pedirte que nos hagas favor de precisarnos algunos datos. Voy a intentar resumir parte de la información que nos das. Estamos sin duda ante la obra que habrá de caracterizar este quinquenio que encabeza Alejandro Tello, con una inversión sumada a ambos proyectos superior a los 5,000 millones de pesos. Sin embargo, estamos hablando de dos proyectos que son diferentes y aún así complementarios. La presa Milpillas, que es con recurso 100% federal y que la licitación pública de esta obra, por esa característica, según nos señalas, habrá de ser 100% federal. Y el acueducto, que es una inversión casi al doble que lo de la presa y que ahí es donde a mí me genera un sinnúmero de dudas que me gustaría me hicieras favor de aclarar. Estamos hablando que el financiamiento del acueducto, que está proyectado en números más, números menos, 3,800 millones de pesos, ustedes están explorando la alternativa de que lo que le corresponde poner al Estado de Zacatecas, que es el 51%, sea a través de dos rutas, así lo entiendo. Poder hacer una asociación pública-privada o bien solicitar deuda pública. Lo que es un hecho es que no se tiene el recurso que va casi por los 2,000 millones de pesos que le tocaría aportar al Estado y que ustedes aquí en la información que nos conceden están proyectando que esta deuda se pueda dar a través de una base de financiamiento del impuesto sobre la nómina, pero que también pone como garantía del financiamiento recursos del ramo 28. Estamos hablando de deuda pública para el Estado. Final de cuentas, en futuros meses habremos de explorar esta posibilidad y una u otra que sea la ruta que se tome, los zacatecanos habrán nuevamente de enfrentarse a un escenario en el que se compromete su presupuesto a 25 años más. Nos mencionabas que de constituirse este esquema de asociación pública-privada se estaría hablando de 200 millones de pesos anuales a 25 años. Quiere decir que estaríamos pagando 7,000 millones de pesos por este esquema de financiamiento. Es similar al de los PPS de Ciudad Gobierno, que en su momento ejecutó la señora Amalia García. Pero aunque nosotros entendemos pues la importancia de que se pueda resolver el problema del desabasto de agua en el Estado y celebramos que se tengan proyecciones que estén previendo esta posibilidad, nos parece muy delicado
que la ruta que se explora siempre, justificadamente o no, para poder tener acceso a este tipo de proyectos sea la de la deuda pública, porque viene a sumarse ya a otra deuda que tenemos existente, heredada de la administración de Miguel Alonso Reyes. Me gustaría que fueras preciso en ese sentido, que nos ampliaras, por favor, secretario, la información, porque, insisto, si se tiene proyectado que Zacatecas aporte 51%, que no tiene, que es poco menos de 2,000 millones de pesos, la ruta es deuda pública o bien constituirnos a través de una asociación pública-privada, que a la larga ambas terminarían, es la misma, perfecto, que terminarían representando de los 2,000 millones de pesos que requerimos, un pago de 7,000 millones de pesos. Y que bueno, pues insisto, a final de cuentas es deuda pública. Y por último, en el caso del acueducto, le corresponde al Estado licitar. Sin embargo, me queda duda, si se constituye esta asociación pública-privada, es cierto que dices le toca la construcción al sector privado, más no la operación. Entonces, simplemente se estaría dando el pago a los inversores de 200 millones de pesos anuales en lo que dura este contrato. ¿Es cuánto? Espero tu respuesta, secretario. Gracias. Gracias, presidenta. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas el ciudadano diputado Roy Barragán. Presidenta, muchas gracias. Bienvenido, señor secretario. Pues sin duda alguna el tema que nos ocupa el día de hoy es un tema toral para el Estado de Zacatecas. Hay temas de Estado y este es uno de ellos. Se ha hablado muchísimo del tema del agua en el mundo y no pocos expertos en los temas dicen que la tercera guerra mundial podría ser por la lucha por el agua. Y muchos estados, muchos países, hemos sido de oídos sordos y han estado pagando las consecuencias muchos de ellos. En mi opinión, no quisiera que sucediera lo mismo con nosotros. Yo considero que un proyecto de esta naturaleza es de veras un proyecto muy, muy ambicioso, que es de alta prioridad para Zacatecas, de alta prioridad. La cosecha del agua, hoy por hoy, los que tengan puedan visualizar este tema en el país, el día de mañana serán la envidia de los demás y obviamente no hay muchas formas de poder cosechar el agua porque las cuencas ya están comprometidas. Las cuencas del Estado están comprometidas, de veras no sé si sea la única o quede alguna otra que es rescatable en este momento. Particularmente sé de la tramitología que se lleva para hacer una presa, a mí me tocó hacer la de Moraleños y sé que es un tema de veras engorroso y bueno, por lo que escucho allí no hay comunidades que se tengan que afectar, ni siquiera el derecho de vía, que solamente son 6 kilómetros. Esa de veras es una viabilidad extraordinaria. Entonces, pues felicitarlo y exhortarlos a que en verdad se haga con la celeridad que usted ha mencionado, porque el tiempo apremia. Hoy por hoy lo vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación, el agua en Zacatecas es una necesidad. Un día hay en una colonia, 8 días no hay, y así sucesivamente en los demás municipios de este corredor, no se diga Fresnillo. Y es ampliamente conocido que los mantos acuíferos están sumamente explotados en estas cuencas de Zacatecas, en estos valles de Calera, de Ojo Caliente, toda la zona frijolera, que por años estuvo explotando estos mantos para regar más de 300,000 hectáreas que hay ahí y aparte en agua rodada. Hoy por hoy, afortunadamente, cada vez hay más
más sistemas de riego tecnificado que permiten este ahorro hasta de un 70-80%. Pero sin embargo, considero que este proyecto, pues yo creo que es de los más ambiciosos que están ahorita en el país. Y tener la fortuna de que aquí en Zacatecas se haga, nos va a dar y lo van a aplaudir generaciones venideras de que Zacatecas y la zona del corredor Fresnillo hasta Guadalupe se solucione por muchos años este problema. Y estoy de acuerdo en que el acueducto, pues sí buscar la mejor forma de financiamiento, que sí es un acueducto de altísimo costo por la distancia que tiene y los rebombeos que tiene, ¿verdad? No vi de cuántas pulgadas es la línea de conducción, pero sí, me imagino que tiene que ser suficiente para meter esa cantidad de metros cúbicos por segundo. Incluso, pues, ojalá hubiera sido el vaso más grande, son 73 millones de metros cúbicos, pero sin embargo, por los estudios que han hecho, parece ser que es suficiente para esta cuenca, ¿verdad? Para este reclamo de esta población. Entonces, eso, felicitarlo y, desde luego, ponernos a sus órdenes en lo que podamos coadyuvar para que el proyecto se cristalice, señor secretario. Muchas gracias por sus respuestas. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas el ciudadano diputado Luis Medina Lizalde. Una cordial bienvenida, señor abogado. Quisiera, pues, expresar que no comparto el optimismo del diputado que me antecedió en el uso de la palabra respecto a la gratitud de las próximas generaciones por este proyecto. Y no lo comparto porque el proyecto debe formar parte de una visión que lo conecte con otras situaciones que contribuyen gravemente a la precariedad que tenemos con el agua potable, con la disposición de agua. Estoy en la incapacidad instalada que tenemos los zacatecanos para retener el agua que se fuga hacia otros estados. En donde hay elementos legales, la Ley Nacional de Aguas impone vedas en regiones del estado, y en donde faltan obras materiales que retengan el agua de los zacatecanos en Zacatecas. Otro elemento que nosotros no podemos dejar de ponderar es la omisión crónica de nuestras autoridades para defender el agua de los zacatecanos frente a la minería, frente a la cervecería modelo. Es un tema en donde la omisión es histórica, pero en la medida en que continúa, no podemos decir que estamos encontrando el camino para resolver el problema de fondo de la disponibilidad de agua. Por otro lado, yo quiero saludar la continuidad del proyecto, porque este proyecto yo lo conocí gestado por la Comisión Nacional del Agua el sexenio pasado, como idea, supe de los estudios y yo celebro una actitud donde no se llegue con la idea de que Zacatecas se tiene que inventar cada vez que se renueva un gobierno. Si hay una buena idea, si hay un buen proyecto, y yo creo que este lo es, debe simple y sencillamente materializarse y concretarse. La mezquindad sexenal nos ha hecho padecer ya mucho. Por otro lado, creo que Zacatecas debe hacer lo que hacen otros estados. Tenemos décadas en donde el reparto de las grandes bolsas es por la vía del fondo de la infraestructura, fondo de infraestructura. Y Zacatecas asiste al reparto anual de presupuesto
estirando la mano para el gasto corriente. Eso nos ha mantenido en un atraso impresionante. Este tipo de obras es la que ha permitido que muchas regiones vivan una dinámica económica extraordinariamente diferente. Esa negligencia crónica ha hecho que aquí se le entregue a intereses privados lo que en otros estados corrió a cargo del presupuesto, del erario. Así podemos hablar de muchas presas, pero podemos hablar del gasoducto, ¿verdad? A los de Aguascalientes se los hizo el gobierno con los impuestos de los ciudadanos y a Zacatecas se le entrega al interés privado. Y así hay una serie de historias, un recuento pendiente que nos da cuenta de que hemos estado muy omisos. En ese sentido, entiendo que la asociación pública o privada tiene una dosis de inconveniencia social y que cuando se asume porque es la única alternativa, no porque no debe ser la primera alternativa. Pero quiero expresar mi convicción de que para eso son las asociaciones públicas y privadas. En este contexto, con realismo, en muchos casos son inevitables. Pero no tiene el mismo sentido la asociación pública privada para hacer oficinas o para financiar servicios públicos como el del alumbrado que para obras de este calado. Es algo muy distinto. Aún con eso, creo que si resuelven el inevitable conflicto social, no solo con comunidades o con poseedores de parcelas o de unidades de producción en esos 6 kilómetros, sino gente que pueda resentir el manejo del agua inevitable que se va a dar. A lo mejor hay tierras que se van a quedar sin el riego que tenían, no lo sé, pero sí los exhortamos a que allí tejan fino, que no atropellen, que no impongan, que dialoguen, que pacten con los posibles intereses afectados. Concluya, diputado. Por otro lado, hay una pregunta fundamental en esto. Las grandes obras en México han sido sustentadas en grandes proyectos, pero han sido la médula de la corrupción que nos ahoga en este tipo de obras. Valdría la pena pues que nos hablara a ese respecto. Es cuanto. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas el ciudadano diputado Omar Carrera. Gracias, presidenta. Bueno, secretario, bienvenido. Uno de los primeros, antes de entrar al tema en mención, usted es doctor en administración pública y así sustenta. Sin embargo, tengo aquí la documentación donde aún no hace el examen de grado, por lo cual en eventos públicos les pido no ostentar ese cargo porque todavía no lo tiene. Segundo, y quiero hacer señalamientos muy puntuales. Uno, por el tamaño del proyecto, está considerado licitarse internacionalmente. Si ya se están preparando la licitación por parte del gobierno del estado y concretamente de la dependencia que usted maneja. Segundo, si lo televisarán en este caso o como ha pasado en algunos que no lo han televisado o no lo han hecho transparente de la mejor manera. 4, si ya revisaron los requisitos para
de los participantes para este proyecto de Milpillas, que sea gente de perfil y certificados en el ramo, para que no suceda lo del asunto de Osiris, que donde se invirtieron más de 250 millones de pesos y la cual no tiene actualmente resultados. En el asunto que nos compete, ¿qué garantías hay que este proyecto, ya lo comentaba hace un momento, que no se dote de este servicio, de este proyecto integral a la Corona, no se vaya a ver beneficiada? ¿Cuáles van a ser los candados que se van a poner para que no, porque por ahí va a pasar la línea de conducción? Y también es importante mencionarlo, que el tema que nos compete o que nos trae aquí en este momento en su presencia es un tema de más deuda pública. Se estarían pagando cerca de 2,000 millones de intereses a 25 años, es decir, aproximadamente el 212% de la proyección de los 1,938 millones de pesos que se tienen. Y sí me gustaría saber si han buscado alguna otra alternativa a efecto de que no sea más deuda pública, porque ya de por sí tenemos una deuda pública a 20 años por 6,795 millones de pesos. Si le sumamos esta cerca de otros 2,000 millones de pesos, estamos hablando que se están comprometiendo finanzas a 20 o a 25 años por cerca de 9,000 millones de pesos. Entonces, sí es muy importante clarificar y que nos quede muy bien claro que es un endeudamiento más al Estado, cuando se prometió que no iba a haber más deuda a este Estado y a los zacatecanos. Por otro lado, es importante saber, aparte de este tema que estamos ahorita, ¿qué va a pasar con el tema del impuesto ecológico? Sabemos que usted fue quien participó dentro de la organización o de la idea de cobrar impuestos a las mineras, y qué opinión le merece que la Profeco ya le esté dando reconocimiento a las mineras donde cumplen todos los estándares de calidad y más del medio ambiente. Sería lo que yo tengo que en este momento comentar en esta primera ronda de preguntas, secretario. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas la diputada Guadalupe Adabache. Gracias, diputada presidenta. Bienvenido, secretario Armas. Quiero darle la bienvenida a este recinto. Y bueno, yo nomás tengo que decir lo siguiente. Es indudable que el agua es indispensable para el desarrollo, porque no solo se vincula a todas las actividades productivas, sino que es importante para la vida, y ello la hace un recurso determinante para la calidad de vida de la población. Es lamentable que no se procuren las condiciones necesarias para contar con la infraestructura necesaria que garantice el acceso vital del líquido. Si bien es cierto que para garantizar el futuro de este recurso necesitaremos participar todos en el cuidado del agua, también es necesario mencionar que es obligación de las instancias como la que usted encabeza de buscar los mecanismos idóneos para que se lleve a cabo la aplicación del recurso destinado para ello. La razón por la que usted se encuentra aquí hoy y se le agradece su comparecencia es porque se requiere la transparencia y la rendición de cuentas respecto a la construcción de esta presa en Jiménez del Teúl. Pues no se puede generar un beneficio perjudicando los derechos de otros, pues por tratarse de un proyecto de tal magnitud, se requiere tener cuidado necesario para beneficiar a mayor número de personas con este tipo de proyectos, ya que la comunidad de Jiménez del Teúl sí tiene una gran preocupación porque se dice que este beneficio va a ayudar a la Corona y no a los comunitarios. Entonces, esto se necesita que aclarar para todos tener esa tranquilidad y que sí exista más transparencia. Yo le agradezco nuevamente. Muchas gracias, diputada presidenta y secretario. Gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas
a la ciudadana diputada Isaura Cruz de Lira. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Bienvenido. Es importante trazar algunas líneas sobre la relación que existe entre el derecho del agua y el derecho a un medio ambiente sano. No se trata de una cuestión de principios, sino de supervivencia. Si nos encontramos con cierta rapidez, formas sustentables de convivencia entre el hombre y la naturaleza. El riesgo que corremos es quedarnos sin el vital líquido. Esto significa que el agua y los servicios e instalaciones que permitan acceder a ella deben de ser asequibles en relación con el ingreso de las personas. Sin profundizar en todo ello, lo que sí nos interesa es destacar aquí es la importancia de buscar los vínculos entre derechos humanos y medio ambiente, como espacio de encuentro que permita acercar posiciones y continuar avanzando en la discusión que nos permite tender puentes entre la problemática ambiental y la social. En la administración pasada, según datos publicados e informes de gobierno, aparece que se tuvo una construcción de lo siguiente: construcción de obras para captación de agua de lluvia para 35 millones de metros cúbicos a través de 2.800 obras por 700 millones de pesos. Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, alcantarillado y redes de distribución por 960 millones de pesos. Entonces le pregunto yo a usted, ¿cuál es la deuda actual en tratamiento de aguas del Estado para con la ecología y el medio ambiente? Otra pregunta, ¿y por qué aún con estas inversiones millonarias se tiene desabasto de vital líquido? La tercera pregunta, que es la que se está pasando más bien aquí en el Estado, hasta este momento usted ya formuló, ya tiene una estrategia para hacerle llegar agua a todo el corredor metropolitano de la ciudad, pero que no sea una estrategia ahorita de la que nos está planteando de su presa. O sea, para hacerle llegar el agua en este momento a las colonias que no tienen, que tienen desabasto, que ya sabemos que el agua es vital, o sea, es vital, no pueden estar las colonias de Guadalupe sin ella. No sé si está usted enterado que las pipas se las venden. Hay personas de escasos recursos que no tienen para sustentar el gasto de una pipa de agua. Y otra cosa que a mí se me hace injusta, y yo lo estoy viviendo también hasta en mi municipio, no solamente aquí en Zacatecas, es de que aparte de que no nos llega el vital líquido, nos lo siguen cobrando, o sea, el recibo nos sigue llegando. Y es algo que sí se me hace injusto. Si no tienen una estrategia, una forma de ustedes llegar con pipas de aguas a esas colonias, mínimo detengan el cobro del pago. O sea, si no nos están ofreciendo ese servicio, ¿por qué no lo seguirán cobrando? Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas. El ciudadano diputado Santiago Domínguez Luna. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Bienvenido, señor secretario, don Víctor Armas. Muchísimas gracias por atender este llamado de esta legislatura. Quiero comentarle que en días pasados analizábamos uno de los temas, decimos del Estado, todos los temas son serios, pero el tema de seguridad y el tema del agua, yo creo que son fundamentales. Por eso la urgente atención, la urgente participación suya para poder atender este tema. Quiero comentarle primero que nada que revisamos el Plan Estatal de Desarrollo que se aprobó en esta legislatura y que vemos cómo se plantea esta megaobra como la del quinquenio, la principal para poder garantizar el derecho humano al agua, aquí sobre todo en la parte centro del Estado. Cuando nos vamos al presupuesto de egresos o al paquete económico en toda su conformación y como bien lo dice el cuadernillo que tenemos,
encontramos que Sama solamente cuenta con 65 millones de pesos y vemos en días pasados que a través de los medios que ya se está hablando de una licitación para sobre todo los estudios, entiendo, de factibilidad o de prefactibilidad para la construcción de la obra, y ese es el primer cuestionamiento. O sea, ¿con qué recursos se plantea iniciar toda vez que tan solo la elaboración con ese 2% que se plantea aquí, la elaboración de los estudios, pues se iría arriba de 100 millones de pesos? Bueno, si estoy equivocado para que se pueda corregir, pero el presupuesto de Sama es de 65 y si lo desglosamos hay 40 o 45 para la presa, o creo que 25, ¿verdad?, para la cuestión de los estudios. Entonces, en un primer paso, tan solo para la elaboración de los estudios, pues ya no cuadran los números para este tema. Y eso es una cuestión fundamental. El otro tema sobre los 5.600 aproximados millones de pesos, bueno, el desglose creo que lo entendemos en la cuestión de aportación federal, aportación del Estado, y entendemos también en la presentación una contratación o un financiamiento, ¿sí?, que al último acabaríamos en una contratación de deuda, ¿sí?, a 25 años. Entonces, eso es sumamente importante que este poder lo tenga contemplado, porque seguramente sería una propuesta que se tendría que hacer a la legislatura y se tendría que revisar en su momento, no quitando del renglón que lo fundamental es garantizar el derecho humano al agua. Algo fundamental que es preocupante precisamente son los derechos humanos de las comunidades. Se habla de este acueducto de 167 kilómetros y más que se utilicen los derechos de vía o los 6 kilómetros de posibles afectaciones, a lo mejor a ejidos o a privados, la cuestión concreta es las comunidades que están río abajo de este río de Milpillas, tienen la preocupación de quedarse sin agua y son una parte muy importante del municipio de Jiménez. Este corredor pues se beneficia del río para los cultivos en hortalizas y granos y prácticamente es el único sustento de vida que se tiene en la región. La cuestión de las licitaciones en esta parte también es una preocupación que se tiene, sobre todo cuando se habla de una licitación internacional. Una licitación donde seguramente llegarán empresas pues transnacionales con mucha influencia, que seguramente tendrán derecho a participar, pero a lo mejor que están cuestionadas en este momento con las operaciones que se han podido tener aquí en el país. ¿Qué precauciones estarían tomando para esto? Finalmente, la cuestión del impacto ambiental. ¿Sí? Sabemos que una obra de estas, que precisamente es para la cuestión de abastecer de agua, pues lamentablemente también tiene un impacto sobre los terrenos, un impacto en la flora y en la fauna. ¿Y cómo se está considerando esta parte? ¿Cómo lo está contemplando Sama? ¿Cómo lo está contemplando el gobierno del Estado? Finalmente, decirle que estaremos dándole seguimiento a todos estos planteamientos que se están haciendo en este momento, concluyendo con lo siguiente. En el punto de acuerdo que presentamos, pues decimos que hace 2 años fue una idea o fue una iniciativa del anterior gobierno, el cual en esta misma legislatura ha estado muy cuestionado el tema sobre la conclusión de obras y queremos que no pase hacia adelante esto. O sea, tomar todas las previsiones y precauciones para que no después, en caso de que el avance sea positivo, se esté cuestionando a este gobierno, a esta legislatura en años venideros, por algo que con buena intención se está planteando para resolver este fuerte problema del Estado. Muchas gracias. Gracias, diputado.
Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas la ciudadana diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Secretario, primero que nada, darte la bienvenida a este recinto legislativo y reconocer la participación que has tenido hace unos momentos en la que nos das una explicación muy detallada referente al proyecto de Milpillas. Yo sí tengo algunas preguntas muy específicas en el tema del desarrollo urbano, que creo que importa mucho en el municipio de Guadalupe, porque como todos los aquí presentes sabemos, Guadalupe a nivel nacional, como municipio, oscila entre el primero al quinto lugar en desarrollo poblacional. Creo que sí es importante hacer ciertas preguntas. ¿Cómo enfrentará el Estado la solvencia de su aportación? Primero que nada, principalmente por el tema que tú comentabas del presupuesto que tiene la Secretaría del Medio Ambiente y el presupuesto que tiene, que todos conocemos y aprobamos el Estado en general. Ya que por lo que entendemos se compromete el pago de este proyecto a posteriores administraciones. Entonces, ¿cómo lo solventaría no solo esta administración? ¿Cómo proyectan que se solventaría el pago en su totalidad? La otra es, ¿se tiene previsto el crecimiento acelerado de la población en los próximos años? Te comentaba, teniendo en consideración que tenemos de los municipios con mayor crecimiento a nivel nacional, y no solamente en el tema de número de población, sino hacia dónde crece la población. Este proyecto tiene un enlace con el desarrollo urbano territorial ya autorizado y considera también todos aquellos predios que lamentablemente es un caso que se ve y se da, principalmente en el municipio de Guadalupe, el tema de los fraccionamientos irregulares. ¿Tiene algún vínculo con el desarrollo urbano territorial más que nada? Las preguntas van en dos sentidos. ¿Está relacionado con el desarrollo de la población que se tiene contemplado a 25, 30, 40, 50 años, pero también está relacionado con el desarrollo urbano, hacia dónde va el crecimiento del estado de Zacatecas? Y la otra es, ¿se verán afectadas las poblaciones cercanas a la presa? ¿Se verán afectadas con este desarrollo los predios que tienen que ver con la ubicación hacia dónde se da el desarrollo del acueducto? Esas son las preguntas que tiene tu servidor y de nueva cuenta agradezco tu presencia en este recinto. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas el ciudadano diputado Adolfo Alberto Samarripa. Muy buenas tardes. Antes que nada, agradecerte tu presencia, secretario, a este recinto y con un tema tan sensible como lo es el agua. Yo estoy presidiendo la Comisión del Agua, es un llamado que yo les hacía a mis compañeros, donde de repente no estamos legislando y no nos está preocupando la cuestión de este vital líquido que en un futuro, ojalá y muy lejano, lo llegamos a padecer, pero lamentablemente lo estamos viendo ahorita aquí en Guadalupe, lo vemos en la Zacatecas capital, pero también lo vemos en muchos municipios. Vemos la preocupación que tiene el gobernador Alejandro Tello y también te felicito por haber rescatado este proyecto que ya iba encaminado, pero no es fácil darle el seguimiento y más si un presupuesto todavía no lo tenemos asignado para acabar de pagar el proyecto. Realmente es un proyecto futurista, un proyecto, como lo decía mi compañero Leroy, nos lo van a agradecer pues nuestros hijos y a lo mejor nosotros mismos, porque ahorita si les preguntamos a esas personas que de repente tienen un mes, 15 días sin agua, entonces sí vamos a saber el valor que tiene este vital líquido, que cuando lo tenemos y abrimos la llave no le damos el valor que realmente tiene o representa para nosotros. Es una cuestión que realmente, pues al último, si te quisiera preguntar, ya lo había preguntado mi compañera, ¿cómo se pagará la aportación del Estado? ¿En qué forma? Otra de las preguntas que te quisiera hacer, ¿cuál será el uso exclusivo de esta agua? Y yo sí quisiera hacer mención a esto, que fuera exclusivamente para casa habitación, porque pues es una prioridad.
porque se busca para el sustento de la vida humana, porque vemos también alguna situación como es lo de la Corona, que en momentos nos presumen que con 3 litros de agua hacen 1 de cerveza, pero el 66% de esa agua, pues ellos la desperdician o la tiran sin un tratamiento, sin darle otro uso. Y no estamos recargando nuestros mantos acuíferos. Y a lo mejor después de hacer esta mega obra, y si ellos o todos nosotros no cuidamos la recarga de nuestros mantos, pues a lo mejor también en un futuro quieran beneficiarse de este vital líquido. Entonces sí hay cosas que tenemos que poner manos a la obra. Y lo otro que yo te quisiera pedir también, secretario, pues para el próximo presupuesto, porque pues esto lo vemos a futuro, pero en la actualidad, ¿qué vamos a hacer para poder llevarle el vital líquido a todos nuestros municipios? No nada más Guadalupe, no nada más Zacatecas, sino en todo nuestro estado. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas la ciudadana diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo. Muchas gracias, diputada presidenta. Secretario, te saludo con gusto y te doy la bienvenida a la casa de todos los zacatecanos. Reconozco en ti el compromiso por Zacatecas y el trabajo que realizas, no solo por ir remediando las situaciones que se presentan, sino por ir previniendo hacia futuro, sobre todo en este tema que es de vital importancia para todos los zacatecanos y en el que se necesita una verdadera visión, que sé que tú la tienes, y un trabajo en conjunto con el gobernador y con todos los que estamos aquí presentes por Zacatecas y los zacatecanos. En la presente temporada de estiaje, Zacatecas ha resentido con mayor énfasis la disminución de producción de agua para uso doméstico en distintos municipios y colonias de la entidad. El crecimiento poblacional, la infraestructura hídrica, el consumo mayoritario de los recursos para producción agrícola y el funcionamiento parcial de algunos sistemas de extracción del vital líquido favorecen el pautado abastecimiento a los centros urbanos. Según datos estadísticos de la Comisión Nacional del Agua, la región centro-norte del país tiene una expectativa de lluvias por debajo de la precipitación normal en otras entidades durante los últimos 4 años, por lo que en estos meses donde la temperatura se eleva, la falta de humedad en el suelo agrava la disponibilidad del agua. Recordemos que hace 7 años, en julio del 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas eleva a derecho humano el acceso al agua y el saneamiento del vital líquido para consumo humano. A partir de esta categorización, los gobiernos a nivel global deben privilegiar políticas públicas que coadyuven en la satisfacción de una garantía individual trascendente para el correcto desarrollo y funcionamiento de las sociedades. La gestión gubernamental para responder a los satisfactores de consumo hídrico de la población además representa un anticipo a potenciales problemas de seguridad nacional por la escasez de recursos estratégicos para el funcionamiento pacífico de una sociedad. Zacatecas, al igual que otras entidades del país, ha agotado de manera importante sus recursos hídricos directos mediante la explotación de pozos profundos. Por ello es necesario plantear soluciones a largo plazo, como la que en este quinquenio pretende fortalecer el abasto de agua a los centros urbanos, sin que se vea afectada por el consumo normal de las actividades agropecuarias. Es por tanto que hago las siguientes preguntas. La primera es, la urgencia de contar con soluciones de largo alcance, sin duda, habla de la capacidad de anticiparse a problemas que pueden derivar rápidamente en crisis sociales si se atienden únicamente en lo inmediato. Sin embargo, debido a que el plazo para la construcción de un complejo ambicioso como lo representa el proyecto Milpillas, también nos exige a responder las demandas actuales de la sociedad. Me refiero específicamente en el caso de Fresnillo, en donde la población ha sufrido del acceso restringido al recurso hídrico. ¿Qué acciones en particular impulsa la Secretaría del Medio Ambiente para apoyar en la solución de desabasto en este municipio? Y relativo al tema de remediación ambiental, secretario, quisiera conocer qué medidas ha tomado la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente para efectivamente sancionar a aquellas personas físicas y morales que contaminen el ambiente en los distintos municipios de la entidad. ¿Y qué relación existe actualmente con la Procuraduría Federal del Medio Ambiente para coadyuvar en este tema de vital importancia para el resguardo del ecosistema y su explotación responsable? Muchas gracias por sus respuestas. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular preguntas el ciudadano diputado Jorge Torres Mercado.
Muchas gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, Presidenta. Secretario, bienvenido a esta legislatura. Aplaudo el interés y ese ánimo que tienes con el proyecto de la presa Milpillas. Yo sé que sobre todo es interés y preocupación por nuestro gobernador Alejandro Tello de darle a esta zona de Zacatecas agua. Ahí el tema son los recursos que se tendrán que ir sorteando problemas para salir adelante y conseguir el dinero. Pero toma en cuenta también, secretario, que existen líderes, y se les puede llamar líderes, que se van a encargar de buscar a la gente que sin ser perjudicada los van a hacer creer o los van a motivar para que se digan perjudicados. Que de ahí vivían, que les va a perjudicar el que cruce su potrero un tubo enterrado. Vamos a tener problemas porque lamentablemente, lejos de preocuparse por la gente, se preocupan por cómo perjudicar al gobierno en turno. Es un tema. El otro, ojalá y se prevea cómo ayudarle, como bien lo decía el diputado Samarripa, a los municipios que tienen problemas ahorita, pero yo creo que a nivel de emergencia, que es Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas y otros municipios, en donde no hay agua potable para la ciudadanía. Y además, lejos de eso, la incapacidad de quienes están al frente, lo digo por Chiapas, por dar la cara a la ciudadanía. Es increíble la necesidad que traemos de agua potable en esta zona. Tenemos que contemplar el próximo año, asignar presupuesto. Sabemos que las redes son obsoletas, pero no podemos seguirle llevando agua potable a las redes para que se esté tirando. Creo que hay que iniciar por reponer esas redes o esas líneas obsoletas y fracturadas. Secretario, te felicito, ojalá y salga adelante este tema. Zacatecas, a esta zona conurbada, hace 30 años que no se le hace una inversión seria al tema de agua potable. Es por eso que estamos viviendo las consecuencias actuales en esta región del estado. Fresnillo, desde que tengo uso de razón, desde que llegamos a vivir nosotros en el 77, Fresnillo ya tenía problemas de agua, los ha seguido teniendo. Ojalá y se tome en cuenta de que haya que cortarle dinero, recursos a otros programas, que todos son importantes, pero el agua es fundamental. Sin agua no puede seguir viviendo los zacatecanos en esta zona. Es cuanto, secretario, es cuanto, diputada presidenta, y felicitarte y que le sigas adelante con el tema. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas la ciudadana diputada Norma Angélica Castorena Berreyes. Gracias, diputada presidenta. Bueno, pues darle la bienvenida al